Bueno, dando proseguimiento, yo invito a Lila Solano para coordinar esta mesa. Bueno, vamos a pedirles, por favor, que no se vayan a retirar de la sala porque tenemos otros dos paneles. Y vamos a invitar ahora a los panelistas de el que corresponde del Caracazo a la Revolución Bolivariana. Le pedimos a Maximilien Arbeláez que venga a la mesa, Ingo Nievel y Rosa Acevedo Marín. Entonces, de el Caracazo a la Revolución Bolivariana. Habíamos dicho en diferentes momentos en este seminario, en este encuentro, que el papel que cumple Venezuela es fundamental en la historia reciente que vive América Latina. Sabemos que lo que se juega en su desarrollo histórico no solo es para su propio pueblo, sino para toda una región. Entonces es por eso que hemos invitado, tenemos con nosotros a Maximilien Arbeláez, que es cientista político, consejero de la Presidencia de la República, para que haga la primera intervención. Vamos a ser un poco más inflexibles con el uso del tiempo, porque queremos obviamente escuchar con mucha atención también al siguiente panel. Entonces vamos a pedirles a cada uno de nuestros excelentes panelistas que tomen estrictamente los 20 minutos y posteriormente tendremos la posibilidad de un intercambio de preguntas de parte del público. Arranco yo, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, primero por el acento, ¿no? Porque soy franco-venezolano, por eso que tengo ese acento un poco extraño, pero soy bolivariano ante que todo. Y entonces llevo 6, 7 años trabajando con el presidente Chávez, desde enero 2002, trabajando formalmente con él. Entonces, bueno, yo trabajo sobre todo en la parte internacional, en la Presidencia de la República, y trabajo conjuntamente con el canciller Nicolás Maduro. Hace una semana, el viernes pasado, estábamos en Brasil, en Brasilia, y estábamos firmando el tratado fundacional de la UNASUR. Hace exactamente una semana, el 23 de mayo, y quería mencionar eso porque fue un momento histórico para nuestro continente, donde todos los presidentes presentes, creo que faltaba solamente el presidente Tabaré, pero bueno, estaba el vicepresidente de Uruguay, firmamos ese tratado, y en aquel momento hubo también en las cumbres presidenciales ahí el receso, ¿no? El coffee break, y estábamos conversando, bueno, estaba el presidente Chávez, estaba el presidente Lula, el presidente electo Fernando Lugo, estaba también Evo, el presidente Correa, y había mucha emoción, ¿no? Estábamos todos emocionados, diciéndonos, mira, cómo hemos avanzado, ¿no? Y de saber que en menos de 5 años, 6 años, cómo este continente ha venido cambiando. Y de ver que hoy en día estamos discutiendo de algunos proyectos estructurantes, como dicen, bueno, impresionantes. Estoy hablando del Banco del Sur, el Consejo de Defensa del Sur, el Consejo Energético del Sur también, ¿no? Todos esos proyectos que tienen que ver con la UNASUR. Y eso muestra cómo este continente, cómo nos ha venido fortaleciendo y con gobiernos progresistas. Y por supuesto que ahí Venezuela tiene un papel muy importante. El presidente Chávez siempre nos recuerda hace 6 años, 7 años, creo que fue en 2001, en la cumbre de Quebec, en Canadá, donde él estaba solo, en la famosa cumbre de las Américas. Estaba él, en aquel momento, creo que fue la última cumbre del presidente Fernando Henrique Cardoso, y fue en aquella cumbre, por cierto, que por la primera vez conocimos a Bush. Y uno podía percibir que el presidente Bush estaba muy nervioso frente al presidente Chávez. Eso fue entonces en 2001. Después,
Otro momento muy emblemático fue, por supuesto, la cumbre de Mar del Plata. Eso fue en 2005. No, 2006. 2005, perdón, 2005. Donde también, bueno, ahí fue, digamos, el Mercosur, ¿no? Que actuó de tal manera que los Estados Unidos no pudieron concretar su propuesta del ALCA. Y entonces, en aquella cumbre de los pueblos, como dijo el presidente Chávez, mandamos al carajo al ALCA, ¿no? Y eso fue otro momento muy importante para todos nosotros. Y ahora, la semana pasada, la UNASUR. Entonces, tenemos esa ola de transformación y por supuesto que la derecha, el imperio, se está reorganizando, ¿no? Ellos también pasaron a la ofensiva. Y Venezuela, por haber sido de repente un poco la vanguardia, digamos que el primer país en el continente, porque siempre hay que mencionar, por supuesto, Cuba, y sin Cuba no estaríamos nosotros aquí. Yo creo que es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, que sin la resistencia del pueblo cubano y del comandante Fidel no hubiese ocurrido lo que pasó en Venezuela y por supuesto lo que pasó en Bolivia y todo lo demás. Venezuela ha sido, estamos un poco como en la vanguardia y hicimos un poco los principales receptores, ¿no? del intervencionismo estadounidense. Como usted sabe que no le voy a contar todo el proceso nuestro, ¿no? O sea, el título de la ponencia del Caracazo el Caracazo y la Revolución Bolivariana, ¿no? El Caracazo porque, como usted sabe, en el 89 fue reelecto un presidente socialdemócrata, el presidente Carlos Andrés Pérez, que había sido presidente de Venezuela en los 70, en un momento muy peculiar, que era lo que llamamos la bonanza petrolera, la Venezuela saudita, y fue reelecto en 88, y algunas semanas después de su reelección anunció un paquete neoliberal de medidas que tienen que ver como el llamado consenso de Washington, ¿no? Y ahí hubo una reacción muy espontánea y muy violenta, en cierta medida, del pueblo venezolano que rechazó ese paquete neoliberal. Y eso fue en febrero 89. Y hubo una represión decretada por el presidente Carlos Andrés Pérez de una magnitud, bueno, estamos hablando de unos 3.000 muertos, ¿no? Que hubo durante esos días, por lo menos. Y por supuesto en aquel momento había unos jóvenes militares que estaban en sus cuarteles, algunos de ellos tuvieron que salir y disparar contra el pueblo. Felizmente el presidente Chávez en aquel momento creo que estaba enfermo y por lo tanto no participó en esa matanza. Pero para toda esa generación de jóvenes militares fue un trauma, ¿no? Y la aceleración de la decomposición de la sociedad venezolana, ¿no? Del sistema político, por lo menos. Y la reacción digamos, a ese Caracazo, que fue la primera reacción por parte de un pueblo al neoliberalismo, unos meses antes de la caída del muro de Berlín, por cierto. Tuvimos entonces en 92 la rebelión militar del 4 de febrero de 92, donde aparecen públicamente aquellos jóvenes militares bolivarianos con un discurso progresista. Y ahí el presidente Chávez, bueno, y sus hombres entran fracasa la rebelión, son presos durante 1 año y medio, 2 años. Hay un indulto por parte del presidente Caldera y ahí el presidente Chávez sale a la calle y empieza un proceso de contacto, de reuniones a lo largo de todos esos años 90, ¿no? Y una discusión, por cierto, dentro de la izquierda venezolana de cómo trabajar con esos jóvenes militares,